Buenas a todos chicos, vamos hoy con un primer parcial real en el que vamos a ver diferentes tipos de ejercicios que se han dado en parciales de años anteriores y con el que vamos a poder resolver eh, más a fondo y vamos a poder ponernos una simulación realmente muy interesante, ¿vale? Con esto ya vamos a ver qué es lo que nos va a caer en un examen, qué es lo que no y prepararnos bien para próximos exámenes. Vamos a empezar con la pregunta número uno, que es ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los activos financieros es correcta? Vale, pues en este caso la respuesta correcta es la C. Los activos financieros son instrumentos emitidos para captar financiación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los activos financieros, que son las acciones, los bonos, ¿vale? Todo eso son títulos que se emiten por empresas por empresas o incluso por los gobiernos para obtener recursos financieros, es decir, para obtener capital. Entonces, a cambio, otorgan un derecho económico. ¿Qué se otorga con esto? Pues se otorga un tipo de interés o se otorga unos dividendos o una devolución de capital o algo así, ¿vale? Entonces, son instrumentos emitidos, pues básicamente para captar financiación. ¿Para qué se emite un bono? Pues para captar financiación. ¿Para qué se emite una acción en una empresa? Emite acciones para captar financiación porque quiere crecer, necesita más, lo que sea. Se hace pública, ¿vale? El resto de preguntas no generan ningún tipo de rentabilidad. Eso no es verdad, porque sí que se genera rentabilidad, ¿vale? ¿Son activos reales? No, ¿vale? Los activos reales se usan en producción, los financieros no se usan en producción, ¿vale? Y siempre representan deuda pública, no tiene por qué, ¿vale? No siempre representa deuda pública, puede ser deuda privada o capital, ¿vale? Para la pregunta número 2 nos dicen, una acción con valor nominal de 100 euros se emite a 120, con un 10% de gastos sobre el nominal. ¿Cuál es su prima de emisión? En este caso la respuesta correcta es la C, 20 euros. ¿Por qué? ¿Cómo calculamos la prima de emisión? La prima de emisión se calcula como el precio de emisión menos el valor nominal, ¿vale? En este caso, dados los datos del ejercicio, ¿cuál es el precio de emisión? 120, ¿vale? Nos lo dice aquí. Y el valor nominal, que en este caso nos dicen que es de 100, ¿vale? Menos 100. Pues ya tenemos la respuesta que es 120 menos 100, 20 euros. Ese es el precio, perdón, la prima de emisión, ¿vale? Los gastos sobre el nominal no afectan al cálculo de la prima, ¿vale? Esto que nos dice el 10% de aquí no afecta al cálculo de la prima, para que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 20 euros. Vale. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos habla sobre un activo real. Justo lo hemos definido un poquillo antes. Un activo real, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues los activos reales básicamente incluyen tanto bienes tangibles como intangibles, ¿vale? Lo importante de un activo real es que contribuya a la producción, que contribuya a la producción, ¿vale? De bienes y servicios, obviamente. De bienes y servicios. Sobre todo eso, que contribuya a la producción. Pueden ser tanto tangibles como intangibles, ¿vale? Por ejemplo, pues la A no puede ser tangible, pues no, porque puede ser tanto tangible como intangible. ¿Puede ser una acción o un bono? No. Una acción o un bono, ya lo hemos visto en la primera pregunta, es un activo financiero, ¿vale? ¿Es cualquier derecho financiero? Tampoco. Derecho financiero es un activo financiero, como hemos visto antes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Pueden ser intangibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pueden ser tanto intangibles como... O sea, esto no excluye. No quiere decir que no puedan ser tangibles. Pueden ser intangibles y pueden ser tangibles. ¿Vale? Que os quede un poquillo claro eso. Vale. La pregunta número 4 nos habla sobre los activos financieros. Otra vez, dice, elige la respuesta correcta sobre los activos financieros. Los activos financieros, la respuesta correcta es la D. Pueden pertenecer al patrimonio empresarial. ¿Vale? Pueden tener una empresa, como parte de su patrimonio, puede tener activos financieros, ¿vale? No suyos, pero de otras compañías. Una empresa puede tener acciones, puede tener bonos, ¿vale?
Vamos en casos como bancos. Los bancos tienen muchas acciones. Por ejemplo, el BBVA, ¿no? O el Santander. Tienen muchas acciones. Tienen muchas acciones de otras empresas con las que también hacen trading, con las que hacen opciones, futuros, ¿vale? O sea, una empresa puede tener como activo financiero que le dé aporte beneficio, puede tener, perdón, como dentro del patrimonio pueden tener activos financieros que le reporten beneficio, aunque no sea su actividad principal. Y eso pasa con muchas otras empresas. Una Google o cualquiera puede tener acciones de otras empresas, ¿vale? Mm, Para la pregunta número 5 nos preguntan, ¿de dónde proviene la tesorería empresarial? La tesorería empresarial viene de, y la respuesta correcta es la A, de las operaciones de ciclo corto y largo plazo y de la financiación obtenida, ¿vale? En el ejercicio después vamos a ver cómo se calcula mejor la tesorería. Tiene una formulita, aunque tampoco hace falta que calculéis con la fórmula porque ya os digo yo que es de las operaciones de ciclo corto y largo plazo y de la financiación. Solo de operaciones a corto no es, ¿vale? No viene solamente de la financiación externa, ¿vale? Pues de todo tipo de financiación. Y de la venta de inmovilizado no tiene por qué. La venta de inmovilizado al final es una fuente puntual, es decir, yo puedo vender la maquinaria pero es de forma puntual. O sea, es una forma de conseguir financiación, pero es algo puntual. Vamos ahora con la pregunta número 6. Si las acciones cotizan a 10 euros y se quiere ampliar capital, ¿qué sería coherente? La respuesta correcta aquí, y estamos viendo muchos temas de acciones, que es muy interesante. La respuesta correcta es la D. ¿Qué sería coherente? Un valor nominal de 10 euros y una prima de emisión de 3 euros. ¿Vale? Si el valor nominal es 10 euros, ¿vale? Que cotizan a 10 euros, nos lo está diciendo. Emitir por debajo de esa cantidad sería perjudicar. Si emitimos que, por ejemplo, la opción C dice precio inferior a 10 euros, aquí lo que estaríamos haciendo es perjudicar al accionista. Perjudicar al accionista. ¿Vale? Entonces no nos interesa. No nos interesa perjudicar al accionista. Al final es parte de esos stakeholders. Eh, entonces, lo interesante es ponerlo con un precio por lo menos por encima del mercado, ¿vale? Y tampoco que sea un precio mucho más alto, porque, por ejemplo, la opción A nos dice 12 más 3. Esto empieza a ser un poco alto, ¿vale? Está muy por encima del valor de mercado. El valor de mercado es 10 euros. Ponerlo a 12 es un valor muy, muy alto, ¿vale? Está muy por encima del valor de mercado. Dificultaría que la compra de estas acciones. ¿Vale? Por lo que tanto, esto tampoco. Esto tampoco. Y la B es precio de emisión superior a 10 euros. Esa tiene sentido, está bien, pero es muy poco concreta. Es decir, sí, eso es así, pero nos falta un poco de información más. Por ejemplo, la D dice lo mismo, pero también nos dice cuál sería el precio final. La B lo que pasa es que es poco concreta, ¿vale? Es por eso que la pregunta es la respuesta es la D. Con la 7 nos hablan sobre el crowdlending. ¿Qué es el crowdlending? El crowdlending es una financiación colectiva, ¿vale? Ahora está muy de moda financiación colectiva, ¿vale? Ahí también hay varios diferentes, está también el crowdfunding y todo esto, ¿vale? Es una financiación colectiva entre particulares o empresas, ¿vale? Puede ser un particular o una empresa, donde el inversor básicamente actúa como prestamista y recibe intereses, que este es el punto principal. No hay participaciones, ¿vale? Aquí no hay acciones, participaciones, todo esto no las hay. Simplemente pone un dinero y le llegan unos intereses, ¿vale? Bueno, simplemente para que sepáis un poquito más este concepto. En cuanto al crowdlending, ¿vale? La respuesta correcta en este ejercicio es la C. Se presta dinero a cambio de intereses, no acciones, ¿vale? Ya justo lo acabo de explicar.
Básicamente, los inversores compran acciones, no es así, ¿vale? Esto es crowdfunding de capital. En el crowdfunding sí compran acciones. Aquí, en el crowdlending, simplemente se presta dinero a cambio de intereses, ¿vale? La diferencia. Lend es, en inglés es prestar. Los inversores prestan y se convierten en socios. Nada, ¿vale? No te conviertes en socio. Socio es cuando tienes acciones o participaciones. Y es equivalente a una ampliación de capital, no es una ampliación de capital. Nada, ¿vale? Es de deuda. En cuanto a la pregunta número 8, nos hablan sobre una empresa que emite 1 millón de acciones a 2 euros, con un valor nominal a 1 euro. Y cotiza a 3,5. ¿Cuánto crece el capital social? La pregunta 8, la respuesta es la D. 1 millón de euros. ¿De dónde viene este cálculo? El capital social aumenta por el valor nominal, ¿vale? Emitido. Bueno, emitido, ¿vale? No por el precio de mercado, ni tampoco por la prima, ¿vale? Entonces, con esto podemos calcular el ejercicio. Nos dice, se emiten 1 millón de acciones y estamos viendo que el capital social crece o decrece en función del valor nominal emitido. El valor nominal que nos dicen aquí que es 1 euro, pues será 1 millón de acciones por 1 euro. Luego, ¿cuánto crece el capital social? Así, efectivamente, 1 millón, ¿vale? Que la respuesta correcta es la D, ¿vale? 2 millones sería si el valor nominal fuera 2 euros. El resto de preguntas están ahí para liar, ¿vale? Por ejemplo, 2, por si la gente piensa, hostia, pues multiplico por 2. eh, la C, bueno, pues multiplico por 3,5, me da 3 millones y medio, ¿vale? O la B es, a ver, si sumo 2 más 1 me da 3, 3 por 1 millón me da 3 millones. Son preguntas para liar. La respuesta correcta es la D. En cuanto a la 9, en la financiación a corto plazo, que nos hablan aquí, nos dice 4 respuestas, que en este caso es la respuesta D. El descuento comercial es una operación financiera que adelanta el dinero de algo que ya se ha vendido y facturado, ¿vale? Básicamente en el descuento comercial, que es por ejemplo, un pagarés, no sé si alguno conoce algo de proveedores, pero bueno, es un pagarés. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es ceder un efecto comercial a un banco o a alguna emisión que adelanta su importe, ¿vale? Nosotros decimos, mira, que pagaremos, ¿vale? Nos dan crédito y ellos nos dan el importe, sin intereses y sin comisiones, ¿vale? O menos los intereses o las comisiones, ¿vale? En la pregunta A nos dice referencia a los descuentos con el precio final de venta que la empresa realiza con sus clientes. No tiene nada que ver, nada que ver, ¿vale? Eso no es financiación a corto plazo. Financiación a corto plazo es con entidades, o sea, nosotros con entidades financieras, ¿vale? O proveedores. La B, el descuento por pronto pago. Descuento por pronto pago a cliente se realiza mediante una negociación con una entidad financiera. No necesita no requiere una entidad financiera, ¿vale? Lo que os digo, puede ser con un cliente como un proveedor, ¿vale? Puede ser directamente con un cliente. El descuento comercial, este tampoco es, ¿vale? No es un descuento del proveedor sobre el precio de cuenta, no es un descuento sobre el precio de compra, es decir, vas a pagar todo el precio, simplemente te está descontando porque a lo mejor necesitas un poco de financiación, pero vas a tener que pagar todo. Y en la número 10 nos habla sobre el EBITDA. El EBITDA, a ver, por aquí, ¿cuál de estas partidas se incluye? Recordad qué es el EBITDA. El EBITDA es cuando yo tengo ingresos, le quito los gastos operativos. Es decir, mano de obra, sí, trabajadores, materia prima, locales. Cuando yo le quito todo eso, me queda el EBITDA. El EBITDA es los beneficios
antes de intereses, impuestos, deterioros, intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones, ¿vale? Para que sepáis bien qué es el EBITDA. Lo explicamos más en el vídeo, la pildorita sobre cuenta de pérdidas y ganancias y en los apartados de contabilidad. En el EBITDA, la respuesta correcta es la C. ¿Cuál de estas partidas se incluye? Lo que acabo de explicar, los ingresos por venta. La amortización se excluye del EBITDA, como hemos visto. Las reservas no tienen nada que ver con el EBITDA, ¿vale? Las reservas es parte del beneficio obtenido, una vez se quita de ese beneficio neto, se quita los dividendos, nos queda un beneficio retenido, por así decir, que es lo que nos queda en la empresa. Ese beneficio retenido es reservas, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Y la mano de obra es un gasto que se quita de esa partida, luego no va dentro del EBITDA. Una inversora que tiene 600 acciones, vamos con la pregunta 11, nos dice que ha decidido venderlas en la bolsa a 7 euros, sabiendo que el valor nominal de cada acción es 1 euro. Vale. ¿Cuál es la pregunta correcta? La respuesta correcta es la C. La inversora ha conseguido liquidez por valor de 4.200 euros. ¿Por qué? Básicamente la liquidez obtenida es igual al número de acciones por el precio de venta. ¿Vale? Hacemos ese cálculo. ¿Cuántas acciones tenía? Pues tenía 600 acciones a 7 euros. 6 por 7, 42, 4.200 euros. ¿Vale? Esa es la pregunta correcta. En este caso no tiene nada que ver el nominal aquí, ¿vale? 600 euros es si se vendiera a 1 euro, ¿vale? Esta simplemente es paliar porque tiene aquí 1 euro. La inversora ha ganado 6 euros por cada acción vendida tampoco, ¿vale? Y la inversora en ningún caso ha podido perder dinero. Vale. Y este tampoco, porque no tenemos cálculos, o sea, no tenemos datos suficientes, ¿vale? Nos faltan datos para esa respuesta. En cuanto a la pregunta 12, con respecto al objetivo financiero de la empresa, podemos decir que, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La sabéis? En este caso también en la C debería estar condicionado por los objetivos de otros grupos de interés de la empresa. En la visión actual que se tiene de las finanzas es que cuando uno monta una empresa y reporta beneficios y financiaciones, tiene que dar el máximo de valor a sus stakeholders. Esto es una palabra que veréis bastante en la carrera y en el resto de la vida laboral. Los stakeholders, que es el resto de grupos de interés, es decir, los clientes, los proveedores, los accionistas, ¿vale? Toda la persona que se vea beneficiada o influida directa o indirectamente por la empresa son los stakeholders. El enfoque actual dice que tenemos que intentar beneficiar siempre a los otros grupos de interés, ¿vale? No solamente en la empresa, ¿vale? En el enfoque A, por ejemplo, se trata de la maximización de las riquezas de la empresa, independientemente de los intereses del resto del grupo. Ese es el enfoque antiguo. Antiguamente se hacía así, pero ya no, ¿vale? O se intenta que ya no sea, aunque en la realidad sigue siendo esta, ¿vale? Sobre todo en España, por desgracia, no, no cambiamos, no mejoramos, la verdad. ¿Vale? En cuanto a la pregunta 13, nos habla sobre una empresa que amplía capital emitiendo 500 millones de acciones a 1 euro. Mitad es aportación, mitad compensación de deuda. ¿Qué pasa en su balance? Pues si nos acaban de ampliar capital por 500 millones de euros, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro balance? Pues que va a subir la tesorería en 250 millones. ¿Vale? ¿Tesorería sube 500 millones? No. ¿Por qué no? Esto sería si todo lo que nos aportan es en efectivo. ¿Vale?
Aquí te dicen, la mitad es aportación, la mitad compensación de deuda. O sea, la mitad solamente es lo que vamos a ver, el resto es compensación de deuda. ¿Vale? El patrimonio sube 250 millones. El patrimonio no se va a ver solo afectado por lo que nosotros nos llevemos en cuanto a tesorería, sino en el total. ¿Vale? No va a subir solo 250 millones. Y el pasivo sube 250 millones. No, no, porque el pasivo baja. O sea, si nos están dando 250 millones para compensar deuda, lo que va a bajar es el pasivo bastante. De hecho, 250 millones. Eh, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta es la D. Y la última, 14. Con respecto al análisis comparativo entre préstamos y pólizas de crédito, perdón, podemos decir que las pólizas. Esta pregunta es un poco trampa, ¿vale? La respuesta correcta es la C. Habitualmente el préstamo no es renovable, mientras que la póliza de crédito sí, ¿vale? Según, digamos, la teoría. En realidad, en la práctica, una póliza es renovable y un préstamo normalmente no. Pero aquí se formula de una forma en la que se está interpretando que a veces hay préstamos renovables, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta, según la teoría, es la C, ¿vale? ¿Las pólizas se amortizan siempre? No, las pólizas no se amortizan como un préstamo, ¿vale? Se van disponiendo y devolviendo según lo necesitemos, pero no se amortiza como un préstamo. ¿Vale? Las pólizas crédito no supone ningún tipo de coste financiero. Mentira, ¿vale? Claro que supone un coste financiero, ¿vale? Que lo tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la B, los préstamos conllevan una comisión de no disposición aplicable cuando no se utilizan para el fin solicitado. No. De hecho, la comisión es más típica de las pólizas, ¿vale? Que de los préstamos. Es bastante más habitual en las pólizas que en los préstamos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos ahora con la pregunta 15 que nos habla sobre una emisión de 1000 bonos a un precio de 900 euros. Los gastos de emisión de 2% y los gastos del inversor del 3%. ¿Cuál es el volumen de financiación efectivo obtenido por la empresa? Esto es muy interesante y la respuesta correcta es la D. 882.000 euros, ¿vale? ¿De dónde viene esa respuesta correcta? Esa respuesta correcta viene primero del cálculo de los ingresos totales, que lo calculamos como precio de emisión por el número de acciones emitidas, que en este caso pues son 1000 por 900.000, ¿vale? 900.000. Esos 900.000 le tenemos que quitar los gastos de emisión, que son del 2%, ¿vale? Que en este caso el 2% de 900.000 es 18.000. ¿Vale? Y nos queda un precio, bueno, un volumen de financiación obtenida de 882.000 euros. ¿Vale? Oye, pero el 3% este de los gastos no se también imputan. No. ¿Por qué? Porque estos son gastos del inversor. Son gastos del inversor. El inversor, al comprar a un intermediario, tiene unos gastos también, ¿vale? Que le pagará a este intermediario, ya sea el que sea, ¿vale? Pero eso no nos imputa a nosotros, eso es el que lo tiene que pagar. En este caso, por lo tanto, la respuesta correcta es la D. En cuanto a la pregunta 16, tenemos por aquí, si NOF es 2000 y fondo de maniobra es 1000, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la A. Requiere financiación a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si recordad lo que vimos en la pildorita sobre esto, si el NOF es mayor que el fondo de maniobra, tenemos un déficit de 1000, un déficit de 1000 euros, ¿vale? Es decir, hay que cubrir con algún tipo de financiación a corto plazo. Tenemos más necesidades operativas, es decir, necesitamos, para que funcione la empresa necesitamos más del dinero que tenemos, ¿vale? O sea, necesitamos 2000 y solo tenemos 1000.
Entonces, necesitamos de alguna forma financiación a corto plazo, ¿vale? Necesitamos de alguna forma poder compensar esa falta de dinero que tenemos, de esa financiación, ¿vale? En cuanto a la pregunta 17, una empresa concede a sus clientes 60 días de crédito, lo que unido tenga un periodo de 95 días, ¿vale? Decide ofrecer a sus clientes un descuento a los clientes que paguen a 30 días, ¿vale? Y el 100% de los clientes aceptan. Perfecto. Y la empresa dispone de 20 días para pagar a proveedores. ¿Cómo calculamos esto? Esto también lo tenemos dentro de eh, las pildoritas, o si no, dentro de los tipo T lo podéis ver también. Algún ejemplito de esto. El ciclo medio, ¿vale? El ciclo de caja se calcula como aprovisionamiento más producción, más almacenamiento, más cobro, ¿vale? Que en este caso yo lo pongo así en plan rápido y feo porque nos dicen que ya, nos lo dicen que es el 95, el total, ¿vale? Nos lo dicen aquí. Y a esto hay que restarle. Por aquí. Le tenemos que restar los pagos a proveedores. ¿Vale? Proveedores. ¿Vale? En este caso hay una peculiaridad, una pequeña peculiaridad, que nos dicen que esto 95 realmente se va a ver afectado porque nos dicen que se modifica, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el periodo operativo inicial que es de 95 y los clientes, aquí los clientes es de 60, ¿vale? Aquí, 60, concede 60. Ahora dice, vale, pero yo lo voy a pasar a 30, que es lo que dice aquí, lo voy a pasar a 30. Y entonces, esto se va a ver modificado, es decir, ya no va a ser 95, sino ¿cuánto va a ser? Pues con 30 va a ser 65 el ciclo total, ¿vale? Y ahora sobre esos 65 sí que tengo que restarle el pago a proveedores, que es lo que hemos visto en la fórmula, que nos dicen que es de 20. Por lo que tanto, 65 menos 20, ¿cuánto es? 45. Luego la respuesta correcta, ¿cuál es? Va a ser la C, 45 días. ¿Vale? Y por último, la pregunta D. Una empresa ha emitido bonos para financiar un nuevo proyecto, el valor nominal es de 10.000, se ha emitido un precio del 99% con un cupón anual del 4% a 3 años. Perfecto. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? La respuesta correcta va a ser la D, bajo la par, intereses del 400 euros. Y vamos por último ya con la pregunta 19, que es ¿cuál es correcta con respecto al beneficio empresarial? Pues la respuesta correcta es la A, que los dividendos y las reservas son parte del accionista, ¿vale? Es como un reparto del beneficio neto. Y el resto no son correctas. El beneficio neto nunca es negativo, no tiene por qué, puede ser negativo perfectamente, ¿vale? Pueden ser pérdidas. Después la D, el 100% del beneficio se reparte como dividendo nunca, ¿vale? Máximo un 5 a un 10% suele ser, ¿vale? Lo ideal es que los beneficios siempre se reinviertan en la propia empresa, ¿vale? Para intentar maximizar el rendimiento de la empresa. La pregunta 20 dice sobre la rentabilidad financiera. Elija la correcta. La rentabilidad financiera, la respuesta correcta es la B. Está muy vinculada al nivel de endeudamiento, ¿vale? El endeudamiento o el apalancamiento, como le queramos decir. ¿Por qué? Porque si la rentabilidad financiera es mayor que el coste de la deuda, si la rentabilidad económica, si la rentabilidad económica es mayor que el coste de la deuda, cuanto más deuda tengamos, cuanto más coste de la deuda, cuanto más deuda tengamos, si sube
cuanto más deuda, va a subir la rentabilidad financiera. ¿Vale? Y al revés, si la rentabilidad es menor que el coste de la deuda, así, si la deuda sube, lo que va a ocurrir es que baje la rentabilidad financiera. ¿Vale? Esto tenéis un poquito mejor explicado en la píldora 4 sobre rentabilidad económica. En la píldora 4, rentabilidad económica, coste de la deuda y rentabilidad financiera. ¿Vale? Ahí vemos mucho más en profundidad este tema. Y con esto vemos zanjado el test del primer parcial real de examen, que se podría considerar como la primera parte. ¿Vale? Ahora tenemos la segunda parte, que es el ejercicio biotech, que aquí vamos a ver la segunda parte de un parcial, que es un ejercicio práctico con, bueno, muchos de los conceptos que hemos estado viendo aquí. Muchos de los conceptos que son el NOF, el fondo de maniobra, el balance, la rentabilidad económica y rentabilidad financiera, amortizaciones, todo eso es lo que vemos aquí. Así que os recomiendo fervientemente que vayáis a esa segunda parte para prepararos bien, bien, bien para este examen. ¿Vale? Os veo allí, espero. Hasta ahora.